Buenas noches, es un gusto saludarlos en esta noche de jueves, darle la bienvenida a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo cuando han pasado poco más de 24 horas desde que sucedió ese hecho político que tiene los focos, los reflectores y que sin duda alguna es el principal tema de conversación en nuestra agenda nacional y es el hundimiento o la negativa del Congreso a la consulta popular. Esto ha desencadenado en una serie de confrontaciones políticas, de señalamientos e incluso ya de procesos judiciales. Ese es nuestro tema de hoy, por supuesto, hacia dónde va el gobierno del presidente Gustavo Petro después de esta derrota, esta estrepitosa derrota para el ministro del Interior Armando Benedetti y su combo, pero también al mismo tiempo en que un alfil quizás de los más preparados, distinguidos e incluso respetados del gobierno, como es la saliente ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, deja el cargo en medio de este escándalo. Vamos a analizar eso, por supuesto invitándolos a que hagan parte activa de esta conversación. Los leemos a través de nuestro canal de YouTube y de nuestras plataformas digitales. Saludo hasta ahora a un invitado muy especial de Sala de Prensa, a don Pedro Viveros, que nos atiende hasta ahora. Pedro, bienvenido. María Camila, un saludo a usted y a todos los que nos ven y gracias por la invitación. Pedro, analista político de aquí de la casa y de Voz Populi de Blue Radio. Pedro, bueno, por favor, ya con más pausa, más reflexión, más reposo, ¿cómo vio lo que pasó ayer y lo que han sido estas horas después? Mire, María Camila, yo lo que veo es un fortalecimiento que hay en el país desde la Constitución del 91 para que sean las instituciones las que diriman estos conflictos. Mire lo que ocurrió ayer. El gobierno quería utilizar, en mi opinión no de buena manera, pero fue una opción que escogió, la consulta ciudadana como un mecanismo de participación para resolver una idea que el gobierno tenía en la cabeza. Y por el otro lado, el Congreso de la República le responde aceptando la apertura del debate, lo que en su momento se conoció como el hundimiento de la reforma laboral. Entonces, si usted junta todo, lo que hay que mirarlo con calma, con serenidad, sin apasionamientos, es que demostró la Constitución y nuestras instituciones que para dirimir esos conflictos hay un escenario. ¿Y cuál es? El Congreso de la República. Oiga, sí, mire que no había caído en cuenta de ese punto. Aquí una conclusión inmediata es que, Pedro, pues bueno, si hay que revivir un proyecto, que volver a hacer acuerdos alrededor de algo puede ser la muestra perfecta para que oposición y gobierno se pongan de acuerdo en sacar una cosa adelante como sucedió ayer. Vamos a ver qué piensa de esto Pedro, su tocayo, Pedro Medellín, analista, también amigo de esta casa, economista, docente de la Universidad Nacional de Colombia. Pedro, un gusto. Mi tocayo Pedro. Pedro, no sé si alcanzó a escuchar la teoría de su tocayo sobre cómo hay una tesis del gobierno y sus aliados que aquí queda por lo menos descubierta o caída, y es alrededor de la funcionalidad del Congreso, porque ayer fue muy funcional en lo que tiene que ver con dirimir conflictos y revivir proyectos. No, sin duda lo que ayer sucedió fue una demostración absolutamente contundente de lo que es la solidez institucional de este país, la consolidación y la fuerza de las instituciones, incluso en coyunturas tan complejas y tan difíciles como las que estamos viendo. Incluso a pesar de los señalamientos del gobierno, de las acusaciones de fraude, etcétera, para hoy para la mayoría de los colombianos es evidente que el espacio de resolución de las tensiones, de los conflictos, de dirimir las diferencias a través de la deliberación política, a través de la discusión abierta, es el Congreso, y en ese sentido creo que fue un avance muy importante lo que se presentó ayer. Quiero preguntarles a los dos, antes de analizar para dónde va el gobierno tras esta derrota, tras este golpe, por la estrategia que muchos califican, independientemente del resultado de, por ejemplo, hundir la consulta y que ahora el gobierno tenga esta nueva bandera, la estrategia magistral de Efraín Cepeda para lograr arrinconar al gobierno, darle 3 derrotas con la apelación, que no la pudieron ni retirar, ni aplazar, ni modificar el orden del día, y termina entonces el mismo ministro Benedetti aceptando revivir su propia reforma que no querían revivir. Esta estrategia de Efraín Cepeda, porque tenemos, Pedro, información muy cercana de que nació de él y se transmitió al resto de la oposición, ¿cómo le parece? Pedro Viveros.
Pues mire, yo lo que tengo conocimiento es que en la política es el único oficio donde no hay bobos, María Camila. El doctor Armando Benedetti intentó arrinconar digamos, una persona con mucha experiencia política. Iba a utilizar otro término, pero no quiero ponerlo porque de pronto se malinterpreta. Pero es que Fincho Cepeda o Efraín Cepeda ha sido un congresista que ha trabajado con una cantidad de personas que tuvieron mucha experiencia en el Congreso. Y tratar de por debajear a Efraín Cepeda o de torearlo, como hizo el presidente. Ayer le dijeron que era la banda, el jefe de una banda, y una cantidad de cosas que en mi opinión lo que demostraron es que más sabe el viejo por viejo que por diablo, es el dicho de las abuelas. Y ayer sacó adelante con los instrumentos legales, María Camila, un inconveniente muy fuerte para el país. Hubo manejo por parte del señor presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, y si usted me permite decirle algo, quedó evidenciado el mal manejo del gobierno en el Parlamento colombiano en cabeza del ministro Armando Benedetti, María Camila. Sí, ¿será que Pedro Medellín, Efraín Cepeda es, en otras palabras, la kriptonita de Benedetti? Porque mire que Benedetti llevaba una racha de victorias, pero ayer fue su primera derrota y muestra de eso fue como se descompuso, ¿no? Pues la verdad es que la kriptonita al Superman o al alias Superman le dio muy duro. Si bien habían sido victorias que se han presentado o que se han visto por parte de Armando Benedetti, en realidad las discusiones y las elecciones fuertes, las votaciones fuertes las ha perdido. Esta de ayer la perdió por dos razones. Uno, y no tuvo el control de la bancada. No es posible que la gente se le salga, ¿sí? O que la gente que le ha comprometido el voto no le cumple el voto. Pero por otra parte, hay un problema muy serio en la concepción y en la gestión por parte de la bancada del senador Benedetti, del ministro Benedetti. Este tema de haber puesto, y que explica hoy por qué la ministra presentó su renuncia, haber puesto la administración pública y en la administración del gobierno central en las manos de la burocracia clientelar a cambio de los votos, pues puso al gobierno en una condición de inferioridad que al final se le fue en contra. Y en eso Benedetti no ha sabido manejar la bancada, no ha tenido una estrategia clara. Y este tema de comprar, a punta de compras y ventas, no se maneja, no hay una estrategia política, no hay un manejo político. Y hay una cosa que quedó en evidencia, y no sé si Pedro y María Camila la compartan, es que sí, adentro Armando Benedetti tiene un problema muy serio de legitimidad y de conducción. Legitimidad porque muchos no lo aceptan, hubo mucha gente que se le corrió a la votación, o mucha gente que la senadora, pues muy raro que haya salido, así tenga pues razones de salud, es un tema un poco complicado. Sí, y el otro es que no hay una estrategia clara. Coincido plenamente, Pedro. ¿Quiere aportar algo más, Pedro Viveros? No, es que coincido, María Camila, mire, voy a decirle algo. No, es que coincido plenamente, pero voy a agregar algo en la coincidencia. Es que yo no sé si ustedes oyen los argumentos del señor ministro en cada uno de los eventos donde él participa sustentando la defensa del gobierno en materia política. María Camila, es que los colombianos tenemos que llamar de verdad a la reflexión. Ministro de Gobierno fue Darío Echandía, María Camila y Pedro. Ministro de Gobierno fue Germán Vargas Lleras en la época reciente. Ministro de Gobierno fue Jorge Mario Isman. Pues estoy poniendo nombres al desgaire, pero por ahí pasaron Humberto de la Calle. Humberto de la Calle, Lombana. Entonces esto lo pongo, María Camila, para decirle que la medianía del gobierno y del doctor Benedetti en los argumentos que expone cada vez que sale a defender o a responder una réplica de la oposición, cuando pierde o cuando gana, demuestra que hay un ministro que no estaba preparado
para asumir eso, María Camila. Y esto lo hago, no tengo nada contra nadie. Igual si lo hace otro ministro y no funciona, hay que decirlo. Pero es increíble los argumentos que el doctor Benedetti expone en cada momento cuando hace las intervenciones en el Parlamento. Este gobierno necesitaba tener a alguien mucho más fuerte en los argumentos y en el manejo del Congreso. Y Armando Benedetti lo hace muy bien cuando la fiesta le favorece, es decir, cuando tiene los aplausos de la Cámara de Representantes mayoritariamente. Pero cuando va arriba, a donde no tiene las mayorías y donde no bailan con él, pierde todas, de hecho, Pedro, todas, María Camila. De hecho, ayer pasó algo muy interesante que, pues, es decir, es lo menos importante dentro de todo lo que pasó, pero Benedetti, el ministro, se subió al atril en un momento y dijo que era inaudito que esta era la primera vez que se iba a aprobar una apelación y la misma plenaria tuvo que recordarle que no es la primera vez que esto pasa. Entonces, mire usted el tema de preparación que usted está mencionando, Pedro. Pues mire, María Camila, voy a decir a alguien a quien yo respeté mucho y trabajé, que fue Horacio Serpa. Sí, señor. Pues a ese señor le tocó defender a Ernesto Samper, el escándalo más grande que hubo en Colombia en materia de política en este país. Y Pedro le puede decir, gústenos o no, ese señor se paraba en el atril y usted sabe lo que decía en la defensa de un gobierno que estaba muy enredado y sacó adelante la defensa de un gobierno, repito, gústenos o no. Entonces claro, yo lo pongo, es para mandar un mensaje. Oiga, pongámonos a reflexionar un poco más adelante a quiénes ponemos en ese tipo de ejercicio, María. Voy concluyendo de lo que los dos me acaban de decir en su intervención, y es que no importan las apariencias, las cosas se caen con el tiempo por su propio peso. Pedro Medellín, y por eso vamos hilando, vamos armando el mantel que está sobre la mesa del gobierno, y eso nos lleva a mirar entonces, tras el componente Benedetti, cómo queda el gobierno con esta derrota, con, digamos, sí, esa exposición del ministro que no es entonces ese articulador por excelencia, sumándose a otros escándalos que hacen parte de una guerra cuchillo al interior del gobierno contra Laura Sarabia, que termina en la salida hoy en medio de una polémica y señalamientos también muy oscuros de la ministra de Justicia. Pedro, todo esto hace parte del mismo costal, ¿no? Sí. El gobierno del presidente Petro queda en el peor de los escenarios y queda en una condición de tremenda fragilidad. Fragilidad política porque no fue capaz de imponer o de lograr en el Congreso una victoria frente en el tema de la consulta. El Congreso le hizo una concesión muy importante al aprobarle la apelación. Y yo creo que fue una generosidad del Congreso en el término de decir, venga, hagamos la discusión que el espacio es este, y le dejó ganar la votación. Pero la votación sustantiva, la votación de la consulta la perdió. Y la perdió porque expuso al gobierno a la burocracia clientelista, uno. Dos, porque puso en evidencia que no había un proyecto realmente de discusión de la consulta desde el punto de vista del propósito de buscar que los ciudadanos colombianos se expresaran sobre la reforma laboral, sino que esto era una clarísima estrategia electoral de arrancar la campaña. Y tres, que deja al gabinete de ministros en una condición de indefensión y de debilitamiento muy grande. No solamente el hecho de la salida de la ministra de Justicia, sino los demás ministros también están ante la presión clientelar de tener que estar cediendo los cargos que tienen bajo su responsabilidad para personas que vengan con alguno de los votos de los congresistas. Y aún así no se dio. Y el último punto, la fragilidad del pacto histórico como partido de gobierno. Fue un elemento también que es muy relevante porque el pacto histórico, en la exposición de sus argumentos, a lo único que terminó recurriendo fue al señalamiento, a la acusación y a la invocación al paro y a la invocación a las calles y a la invocación al uso de la fuerza. Qué fragilidad la que tuvo. En cambio, fue muy interesante ver la posición del presidente Gaviria, la carta del presidente Gaviria diciéndole a sus congresistas, si van a votar que sí, se había acordado en la convención que el voto era no, entonces quienes voten no van a tener aval para las próximas elecciones. Y la gente votó,
y la consecuencia se va a ver. Eso va a ser muy interesante. Yo creo que hay muchos elementos de esto que pasó ayer que son de verdad muy, muy relevantes. Pedro, lo escucho sobre este tema de la posición del gobierno, las implicaciones de un golpe más, porque es que venimos registrando golpe tras golpe, pero ya aquí entonces el ministro todopoderoso no es tan poderoso y se va desmantelando, como también lo que usted dijo, como la estrategia es de cierta manera la de las presiones y no precisamente la de la articulación, el diálogo y los argumentos. María Camila, pero además está en el último año del mandato. Es que si a usted le pasa esto en los primeros 6 meses, usted tiene tiempo para reacomodar. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Quién va a aceptar el Ministerio de Justicia? Ahora que se fue esta señora, cuando le estaban diciendo todo lo que están tratando de hacerle, ¿quién va y se mete ese ministerio, María Camila? Faltando un año para terminar un gobierno, a puertas de unas elecciones. Miren lo que están haciendo con la canciller Laura Sarabia. En un ejemplo me parece a mí de un indecoro total de mandarla en un tren y no dejarla en un avión y sacarla de la comitiva del presidente y que eso se evidencie. Entonces, cuando usted comienza a mirar lo que pasó en la práctica política, que ya hablamos que no funcionó y que no le ha funcionado al gobierno desde hace 2 años y medio. En los primeros 6 meses, la famosa planadora petrista funcionó y después eso se fundió. Primero. Segundo, una ministra que renuncia diciendo que la están presionando para que haga acuerdos clientelares. Y tercero, una canciller que dice que la bajaron de un avión en China cuando le corresponde hacer su tarea de ministra de Relaciones Exteriores. Si usted suma todo eso, se da cuenta que el gobierno del presidente Gustavo Petro es un gobierno inconexo, que no tiene resultados y que ya quedó al desnudo porque le queda un año, María Camila. Entonces, pues yo sí creo que el gobierno no hizo la tarea. Veo muy difícil que en un curso remedial, como llamábamos nosotros en el colegio, pueda resolverlo en estos, creo yo, 6 meses, porque acuérdense que vienen las elecciones y ya nadie más voltea a mirar al gobierno saliente. Esa es la conclusión. Yo le añadiría ese punto, María Camila, es que es el último año de gobierno. Ya no hay tiempo de recuperar las materias perdidas, en eso tiene razón. Y esto, Pedro, deja al gobierno, pues sí, como lo dicen, debilitado, pero entonces abre camino a un panorama en el que ya la recuperación, como no es una opción, solo queda una vía, y es la que el presidente expuso hoy, la de convocar a las calles, convocar las asambleas y convocar el llamado paro nacional pacífico. ¿En qué puede terminar eso? Mira, el gobierno nacional tiene margen de maniobra solamente hasta el mes de noviembre, cuando arranque la legislación que establece la ley de garantías, que es como es la ley de garantías electorales. Si vienen las elecciones, no se puede mover más plata ni hacer contratación para mover la gente. Entonces, y ahí el gobierno del presidente Petro ha basado su capacidad de movilización en la capacidad de mover plata y de pagarle a la gente que vaya. Y la gente que está yendo a las movilizaciones va solamente porque le pagan. Y eso es muy claro con los indígenas, es muy claro con las distintas organizaciones sociales que se están movilizando, que van a las movilizaciones, van a las marchas, pero a cambio de acciones muy, muy concretas. El punto aquí que queda es que el gobierno parece entonces abocado a la vía de los hechos. Y en ese sentido es la peor de las vías y es la peor de las situaciones. Porque el gobierno lo que está haciendo es, al mover paros, al mover gente en contra o hacer huelgas, finalmente está haciéndolo en contra del gobierno. Claro. Y ese es un balazo en un pie que lo que está terminando es de quebrar la legitimidad del gobierno. ¿Contra quién van a salir a marchar? ¿Contra los empresarios? ¿Contra los militares? ¿Contra los jueces? ¿Contra los legisladores? ¿Qué margen de maniobra realmente tiene el gobierno para poder hacer eso? Bloquear calles otra vez, bloquear las carreteras, lo que encarecería otra vez los alimentos y pondría al sector agropecuario en una condición de indefensión y ante la expectativa de una inflación grande. El margen de maniobra del gobierno es muy limitado. El problema es que como no tiene tareas que terminar
no tiene capacidad de cierre de las tareas que se planteó en su momento porque no las ha podido terminar, porque finalmente no las ha podido estructurar ni siquiera poner en marcha. Nos pone ante un escenario bien complejo de vía de los hechos, el gobierno de los hechos, el gobierno de las calles, el gobierno de las movilizaciones, el cabildo abierto, las denuncias, los señalamientos, y en eso lo más conveniente para el gobierno es eso, pero es lo más inconveniente para el país. Esperemos que el gobierno adquiera o tenga un poquito de sensatez y entienda que esa vía es una vía que no le va a rendir sino problemas, que no le va a generar sino profundizar una mayor ilegitimidad. Y la presión de los jueces y la presión de todos los frentes sobre el gobierno va a ser mucho mayor. Pedro, lo escuchó usted sobre este tema del camino de la convocatoria. El presidente ayer convocó el paro, pero hoy dijo que va a ser decisión de las asambleas que se reúnan este domingo y que le comuniquen la decisión el lunes en Barranquilla y que él la acata. Es decir, dice el presidente, pueden decir que no. ¿Cómo ve usted esa estrategia de la calle como arma política, arma social, que a todas estas, yo no sé si sea ingenuidad mía, pero puede haber un paro nacional pacífico? Mire, María Camila, yo no conozco en la historia que hagan un paro en contra del mismo gobierno. Para mí, al doctor Alfonso López Miquelsen en el 77 le hicieron unos paros las centrales obreras, pero un paro convocado por el mismo gobierno, eso tiene como, lo decía Pedro, un exabrupto cuando menos. Imagínense desbloquear las calles que yo mismo bloqueo. Eso no tiene sentido. Yo creo que ese discurso se le agotó también al señor presidente. En la última salida del 1 de mayo trajo de Cauca 23.000 indígenas y en la plaza hubo, según las cifras que entregó la alcaldía de Bogotá, hubo 44.000 personas. Entonces imagínense, trajo 23.000 indígenas del sur, del Cauca. Entonces a la plaza le salieron 21.000 personas. Eso es un rotundo fracaso. Y todos los que salieron salen patrocinados por el gobierno o presionados por el mismo. Entonces a mí me parece que eso no funciona. Pero le voy a decir otra cosa y voy a decir algo. Yo no sé si de pronto me peguen y me casquen aquí los que nos siguen, pero voy a decirle. Nadie le va a pegar. Yo creo que ayer, no, en las redes, es que aquí como le cascan a uno es en las redes. Voy a decir esto. Señor. Yo creo que ayer quedó galvanizada la oposición, ¿sabe, María Camila? Yo creo que la oposición en Colombia ayer votó en el Parlamento con unas relaciones que no veíamos hace rato de fuerzas en el Parlamento, pero sobre todo se galvanizó con el discurso del presidente Petro, tratando de mover ese discurso violento en Colombia. Aquí hay una gente que de pronto no se quería y que no se miraba por las situaciones políticas, pero cuando ven que el presidente de la República sale a decir lo que dijo anoche en esa locución, yo creo que hay mucho sector que no se hablaba y que gracias al presidente y a sus declaraciones, en mi opinión, desbocadas de verdad, de boca, va a terminar permitiendo que muchos sectores comiencen a conversar y ese 70% que algunos llaman gaseoso o atomizado puede terminar galvanizándose por esa votación que hubo ayer y, repito, por el discurso del presidente en la reacción a que se le cayó la consulta ciudadana, María Camila. Sí, Pedro, me queda un minuto literal para una reflexión de un tema que usted conoce muy bien, que es el Partido Liberal, y que yo quiero mencionar, y es que para mí un punto clave del debate ayer fue cuando el gobierno empieza, ya teniendo los votos de la consulta, porque la realidad es que los tenía, los perdió durante el debate, empieza a pedirle a los mismos parlamentarios, oiga, a cogerlos de trapero. Por favor, vote para aplazar la apelación, vote para cambiar el orden del día, vote para retirarla. Y John Jairo Roldán, que últimamente le votaba todo al gobierno positivo, se para y dice, un momento, nos respeta, ministro, nos respeta y respeta la labor legislativa. Así no es, y si usted está así es porque no tiene los votos. Eso responde a lo que Pedro estaba diciendo, ¿no? Cómo las fuerzas terminan cambiando por la actitud del gobierno. Cortico, Pedro, para cerrar. No, simplemente el tema de los partidos está empezando a retomar un valor muy grande. Lo que pasó ayer revaloriza los partidos, revaloriza los activos del MIRA,
revaloriza los activos del Partido Conservador, de Cambio Radical, que votaron en bancada. Y pone en evidencia un tema que es muy interesante y que lo vamos a ver próximamente, que es la decisión del Partido Liberal de hacer valer los acuerdos de la convención y decir quienes votan no van a tener el aval para las próximas elecciones. Esto ha terminado finalmente también en un reforzamiento de los partidos políticos y eso es otro referente de ventaja y de avance de lo de ayer. Pues ahí están las conclusiones: fortalecimiento de los partidos, gobierno llamando a las calles ante incapacidad de maniobra y temor, expectativa, porque lo que viene sin duda alguna, pues Pedros, no va a ser fácil para el país. Seguiremos conversando con ustedes aquí en Sala de Prensa y les agradezco por estas reflexiones en esta noche de jueves. Un abrazo para los dos. Saludos. María Camila, mil gracias. Gracias a ustedes y también a los usuarios. Los tocayos de Sala de Prensa. Gracias a los dos y a los usuarios de Noticias Caracol en Vivo por acompañarnos en esta emisión de reflexiones sobre lo que fue la convulsionada jornada de hundimiento de la consulta popular. Ya llega Signo Pesos. Feliz noche.